mecanismos. La semana pasada terminamos con todo lo que eran las definiciones, conceptos, clasificaciones, etcétera, etcétera, de los diferentes tipos de mecanismos, su conformación, cuáles eran los elementos que los constituían, su clasificación, etcétera, 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 y todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los mecanismos y cómo definir sus movimientos. Ahora vamos a entrar, como dije, a la parte cinemática, es decir, determinación de velocidades y aceleraciones, una vez que ya tenemos el conocimiento de los mecanismos y de las ecuaciones que debemos aplicar, que lo hemos visto a través de mecánica racional. Bien. Perdón, disculpen, estoy un poco congestionado, así que tengo la garganta un poco comprometida. En el libro nosotros vamos a seguir guiándonos por el libro Norton, como ya les dije, y lo que vamos a ver ahora está en el capítulo 5. En el capítulo 5, sí, o capítulo 6. Va a depender, vuelvo a repetir, de la edición que ustedes tengan. En el mío es el 6, justamente. En las nuevas ediciones puede ser el 6, puede ser el 7 o puede ser el 5. Por eso me equivoqué. Pero básicamente la idea es que ustedes vean de ese capítulo la parte correspondiente a trazado gráfico y trazado de centros instantáneos, los conceptos de centros instantáneos, de ese capítulo. El capítulo comienza con otra teoría para llegar a las mismas ecuaciones, pero nada más que hemos usado otras herramientas. Por eso les va a llamar la atención la utilización de las ecuaciones, pero nosotros ya hemos visto mecánica racional y hemos obtenido las ecuaciones de acuerdo a esos conceptos. Acá el libro plantea otro camino, que es considerar el álgebra de los números complejos. Por eso van a ver que, como están viendo acá en la pantalla, se utiliza los números complejos para llegar a las mismas ecuaciones que vamos a aplicar nosotros. O sea, llegamos a lo mismo. Es otra herramienta de trabajo, nada más. Nada más que con los mecánicos la vemos de esta manera. Lo que es siempre común para todos, el factor común para todos, es el hecho de que ¿para qué hacemos el análisis de velocidades? El análisis de velocidades siempre lo vamos a hacer para básicamente encontrar las velocidades angulares y las velocidades lineales de los puntos característicos de un mecanismo y de los eslabones correspondientes. ¿Para qué es eso? Básicamente para determinar la energía cinética almacenada dentro de ese mecanismo. El hecho de que el mecanismo, que los eslabones de los mecanismos se muevan, significa que nosotros vamos a tener una energía cinética almacenada en el mecanismo, que si lo recuerdan, esa energía estaba dada por una ecuación que era la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y también, además de darnos esa energía almacenada, nos va a permitir, a través de determinar finalmente las aceleraciones, conjuntamente con atención a la masa de los eslabones, poder obtener las fuerzas. Acuérdense que
La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ustedes necesitan determinar, como ya lo vamos a ver, una vez que hemos encontrado las velocidades, deberemos encontrar las aceleraciones, porque esto nos va a permitir encontrar, como les digo, las fuerzas de inercia, las fuerzas dinámicas, que son parte del mecanismo porque tiene elementos con masa y que están en movimiento. Entonces, van a ser las fuerzas internas o fuerzas de inercia, que son propias del mecanismo por estar en movimiento. Entonces, es necesario hacer todo este análisis, que generalmente se puede hacer de tres maneras: o a través de un método gráfico, o a través de un método analítico, o a través de otro método que es muy simple, que se llama centros instantáneos de velocidad, y que sirve solamente para velocidades, lo que es el centro instantáneo. Nosotros vamos a hacer los tres, ¿sí? Los tres métodos, básicamente. El método analítico es un método que siempre va a ser más sencillo, o sea, más sencillo, no, más rico en el sentido que nos va a dar, a través de la aplicación de las ecuaciones colocadas en un programa, al resolver este programa las ecuaciones para diferentes posiciones de la manivela de entrada, vamos a tener todos los datos correspondientes a los demás eslabones o puntos característicos del mecanismo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que, entonces, que nosotros vamos a poder determinar la velocidad angular de este eslabón, la velocidad de los puntos característicos A, B, C, para todas las posiciones que el eslabón de entrada 2 pueda tener, ¿sí? Solamente desarrollando un programa, que eso lo va a mostrar Manuel también en una clase, para que ustedes vean que también se puede hacer, que es una manera de realizar, ¿no? La otra manera es realizando el trazado vectorial para resolver de esta manera de las diferentes velocidades angulares y lineales del mecanismo. Estos trazados o diagramas vectoriales son simples de hacer, es bastante simple. Lo que pasa es que es laborioso, y el hecho de que debemos hacer tantos trazados como posiciones del mecanismo queramos resolver. Es decir, el trazado en una posición no sirve de nada para otra posición. Debemos hacer el trazado para esa nueva posición. Esa es la diferencia que tenemos entre el procedimiento analítico y el procedimiento gráfico. De cualquier manera, el procedimiento gráfico, si bien es el único que había hasta no hace muchos años atrás, gracias a la aparición de las computadoras, que les voy a repetir, no hace muchos años atrás, que si bien ustedes han nacido en la era de las computadoras, pero en mi caso no fue así. Así que antes, para resolver un problema de esto, justamente se lo hacía en forma gráfica, ¿eh? Muchas personas lo han resuelto en forma gráfica. Además,
saber este procedimiento es importante para saber cómo controlar, ¿sí? Revisar o hacer una comprobación de los valores que se obtienen a través de un programa de computadora, ¿eh? Para las distintas velocidades. Bien. Ya vamos a ver que para la resolución tanto analítica como vectorial, a través de los trazados vectoriales, vamos a hacer uso de las mismas ecuaciones, ¿sí? Esas ecuaciones básicamente son las que ya conocemos, son las ecuaciones de velocidad en forma vectorial es el producto vectorial de omega por el radio, y en forma escalar el producto escalar de omega por el radio. Sí, normalmente vamos a usar esa ecuación de escalar para determinar el módulo de la velocidad. Esta forma vectorial, ¿para qué nos va a servir? Para determinar la dirección de este vector velocidad, que sabemos ya, y debemos tener el concepto, o lo deberíamos tener, que siempre la velocidad va a ser perpendicular al radio en el plano. ¿Eh? ¿Por qué? Porque este vector es siempre perpendicular al plano. Entonces, en el plano, el vector velocidad siempre va a ser perpendicular al radio. Entonces, si conocemos el radio, vamos a saber la dirección de esta velocidad. Conocer el radio también significa, como esto es la ecuación de una velocidad debida a una rotación, ¿sí? Porque esto tenemos omega, quiere decir que el eslabón o el cuerpo está haciendo un movimiento de rotación. Entonces, si nosotros, para resolver, para saber la dirección de este vector, velocidad, deberemos saber el punto respecto del cual rota el eslabón correspondiente, que va a estar definido por este radio, como ya vamos a ver. ¿Eh? Entonces, de esa manera, si uno conoce el centro de rotación del eslabón, vamos a conocer la dirección de ¿quién? De esta velocidad, que surge de la rotación del eslabón. ¿Eh? Eso es lo que vamos a estar utilizando permanentemente. Entonces, con esta ecuación escalar, vamos a determinar la velocidad, el módulo de la velocidad. Y con esta ecuación vectorial vamos a definir, a través de su concepto, ¿sí?, la dirección del vector velocidad. Bien. Acuérdense que esto lo vamos a tener que tener cuidado con el caso 1 y el caso 2. O sea que vamos a tener que tener cuidado en el sentido que sepamos definir, reconocer qué mecanismo me plantea un caso 1 y qué mecanismo me plantea un caso 2. Acuérdense que caso 1 era cuando el análisis del movimiento de un cuerpo se hacía a través de un par de puntos, como siempre, pero esos puntos eran parte de ese cuerpo. El caso 2 era cuando esos puntos no eran o sea, uno pertenecía al cuerpo y el otro pertenecía a otro cuerpo. Entonces, eso generaba una situación diferente que es la que hemos denominado caso 2. Y la otra ecuación que vamos a utilizar
es la ecuación de la diferencia de velocidad, ¿ah? Que es la ecuación que tenemos acá, que dice que la velocidad de un punto B es igual a la velocidad de un punto A más la velocidad relativa entre esos dos puntos, ¿sí? Donde esta velocidad nos daba la velocidad absoluta de un punto de un cuerpo. Esta velocidad me daba la velocidad de traslación de un punto del cuerpo que había tomado como referencia y un punto del cual conozco algo, en el sentido que conozco su velocidad, la velocidad de este punto, pero es el movimiento de traslación, ¿sí? Y esta es la velocidad relativa entre los puntos B y el punto A, tomado como referencia, y que me define un movimiento de rotación pura, del punto B respecto del punto A. ¿Mm? Esto era el teorema de Chasles. ¿Eh? El teorema de Chasles o el método del movimiento relativo. O sea que yo a un movimiento complejo de rototraslación, que está definido por el vector velocidad de B, lo considero como la suma de dos movimientos simples. Una traslación definida por la velocidad del punto A, más una rotación pura definida por este término que tenemos acá. La suma de estos dos, ¿sí?, me da el movimiento total, que es el movimiento de rototraslación. Traslación pura por aquí, rotación pura por aquí. La suma de estos dos me da la rototraslación. Era una de las preguntas del parcial, ¿sí? Muchos han puesto, muchos han puesto, ya lo voy a decir mañana, movimiento relativo. No es movimiento relativo, es método del movimiento relativo, ¿sí? El teorema de Chasles, es la base para un método que se aplica, que es el que aplicamos. Pero ese es el método del movimiento relativo. No es movimiento relativo. Movimiento relativo es que un cuerpo se mueva respecto de otro. Eso es movimiento relativo. Que es básicamente lo que está pasando acá y es lo que estamos analizando. Y es justamente el método que aplicamos para analizar estos movimientos, se llama método del movimiento relativo. Quiero ser categórico con esto porque mucha gente ha puesto movimiento relativo o teorema de Chasles. Entonces relaciona el teorema de Chasles con un movimiento relativo. Y no, es con un método, básicamente. Es decir, el método del movimiento relativo se basa en el teorema de Chasles. Esa es la cuestión. Bueno. Bien, nosotros vamos a resolver un mecanismo cualquiera, en este caso va a ser un cuadrilátero. El tema es que para resolver este mecanismo, primero vamos a tener que saber qué cosa vamos a tener que saber. Y le vamos a tener que aplicar la ecuación de los grados de libertad. Esto es una posible pregunta del parcial que va a seguir, ¿no? Entonces, presten atención. Vamos, ¿qué es lo que son los grados de libertad de un mecanismo? ¿Cuál es la ecuación que la representa? ¿Sí? Los términos que representan a cada uno de los términos de la ecuación, que representan cada término en esa ecuación. Bien. Y vamos a aplicar esa ecuación para determinar qué cosa, los grados de libertad del mecanismo. Que como ya sabemos, no me voy a poner ahora a hacerlo, ustedes ya lo saben. Sí, ahí retomo. Ya está. Bien. Bueno, entonces estaba hablando de los
grados de libertad. Si el mecanismo tiene un grado de libertad, acuérdense que es el hecho de que yo debo conocer todos los datos correspondientes a un eslabón. Eso es lo que nos dice los grados de libertad de un mecanismo. O también estaba relacionado con el número de entradas, o sea, la cantidad de actuadores que yo voy a tener. Pero para la resolución de mi problema, lo que a mí me interesa es básicamente la primera definición dada, que es la definición correspondiente a la cantidad de parámetros que debo definir de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo. Entonces, como este mecanismo tiene un grado de libertad, quiere decir que yo debo darme todos los datos correspondientes a un eslabón. Por eso es que van a ver que los problemas, vamos a tener siempre todos los datos referidos a un eslabón, que va a ser el eslabón de entrada. Generalmente el eslabón de entrada es el eslabón que está articulado ¿a quién? Al bastidor. Y básicamente es el eslabón, acuérdense que siempre el eslabón bastidor es el eslabón que se designa con el número 1, normalmente, y en lo normal es así. Después el eslabón de entrada va a ser el 2 y los otros eslabones, el acoplador el 3 y el balancín de salida el 4. Entonces, para resolver estos problemas, desde el punto de vista cinemático, yo me debo dar todos los datos correspondientes a un eslabón. Es decir, tendré que, si estoy resolviendo la parte de velocidad, deberé darme la velocidad del eslabón de entrada, que será omega 2. Su valor, su sentido, todo, completo, básicamente. De cualquier manera, para poderlo resolver cinemáticamente, yo debo haberlo resuelto al principio en relación con su geometría. Y antes que la geometría, lo debo haber sintetizado, que algo ya les expliqué al final de la clase anterior. Es decir, yo a este mecanismo, tal como ustedes lo ven, con una barra, con las diferentes longitudes de barra como está puesto acá, cada barra tiene una longitud, es porque yo ya sinteticé el mecanismo. O sea, sintetizar, como ya les he dicho, es encontrar las longitudes de las barras, esquemáticamente las longitudes de las barras que van a darme o que van a solucionar un problema de control de movimiento, ¿no? Bien, una vez que tengo al mecanismo, después voy a determinar para ese mecanismo los ángulos interiores, ¿sí? De los diferentes eslabones con respecto a un eje X, ¿sí? Por ejemplo, para este eslabón 4, respecto al eje X, un θ 4, y para este eslabón 3, un determinado ángulo θ 3. De cualquier manera, ustedes van a tener todos los datos correspondientes a la geometría del mecanismo. Lo que van a tener que hacer es resolverlo cinemáticamente. Es decir, en base a los datos dados de un eslabón, conocer los correspondientes a los demás eslabones. De eso se trata. Bien, ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar aplicando la ecuación de la diferencia de velocidades, ¿eh? Usando básicamente el concepto del método del movimiento relativo, que está basado, como ya lo he dicho infinidad de veces, en el teorema de Charles, ¿sí? Para aplicar el método del movimiento relativo, como lo hemos visto en el caso en mecánica racional,
para movimientos de rototraslación, nosotros necesitábamos usar dos sistemas. Uno que era el absoluto, inercial o fijo, y un sistema relativo, local, móvil, que lo colocamos en un punto del cuerpo que estamos analizando y del cual sepamos algo, ¿sí? Esos dos sistemas, o respecto de esos dos sistemas, yo voy a referir los movimientos correspondientes para poder aplicar la ecuación de la diferencia de velocidades, ¿sí? Entonces, ¿por dónde voy a comenzar a analizar este mecanismo? Y lo voy a comenzar a analizar por el eslabón del cual conozco algo. Entonces, el eslabón que conozco yo es el eslabón 2. Ese eslabón es un eslabón que por uno de sus nodos está articulado al bastidor. Por lo tanto, de ese punto voy a